solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando mi Salvador. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Que tengan un feliz sábado. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana en Roma les da una cordial bienvenida a este estudio del santuario. Gracias a todos por estar aquí, Sudamérica, Europa, y me parece que también por Estados Unidos estamos llegando. Gracias a todos los presentes y en especial modo al licenciado Gerson León, que nos está dando su tiempo, su disponibilidad y su conocimiento del santuario para seguir aprendiendo. Bienvenidos una vez más a todos. Les informo que todos estos estudios que nosotros hacemos serán colgados en nuestra página de YouTube para que si es que se lo perdieron o desean compartir, puedan verlo otra vez. Por este motivo, apagamos los micrófonos y las cámaras para que no existan interferencias. Licenciado Gerson, bienvenido. El día de hoy la hermanita Doris le ayudará con la lectura de los versículos de memoria, de los versículos, perdón, en la Biblia que usted necesite ayuda en la lectura. Esto es todo. Buen estudio y a usted la palabra, licenciado. Muchas gracias, Cristina. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, solamente quisiera que me digan si me escuchan o no. Sí, Para... se escucha bien. Perfecto.
Entonces vamos a promover esto. Ok, sería la continuación del estudio que tuvimos el viernes pasado. Si alguna duda hay, al final podemos hacer un pequeño momento para compartir. Por el bien de todos, es ideal que tenemos los micros por ahora para empezar a estudiar. Si alguna pregunta o duda hay, en el momento lo pueden hacer y también luego apagar los micros. Bueno, hemos estudiado el santuario el viernes pasado y tenemos el plan de estudiarlo cada viernes para que Dios nos siga hablando a través de su palabra y nos siga enseñando qué es lo que tiene en este santuario, este tremendo plan de salvación. El gran plan de salvación está acá. Y bueno, vamos a buscar en la Biblia Hebreos 12:2. Todos podemos buscar en sus Biblias Hebreos 12:2. Y siempre yo empiezo los estudios orando. Les invito a que puedan inclinar sus rostros para comunicarnos con Dios antes de que abramos su palabra. Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar en este momento, Señor, reunidos de diferentes partes del mundo, Señor. Porque lo único que queremos hacer es acercarnos a ti. Señor, permite que este momento sea un momento de gozo, disfrute. Para unos todavía en el día de la preparación y para otros ya en el mismo sábado de tu creación, Padre. Gracias por este momento que nos das, que nos reúnes, diferentes modos, formas de pensar, formas de vivir, pero sabemos que tú tienes un solo plan. Y ese plan lo manifiestas en tu palabra a través del santuario. Gracias por Cristo Jesús, porque nos dio ese camino a seguir. Gracias por todo lo que nos enseñas cada día. Te pido que lo compartas con todos, Señor, y hagas que nosotros veamos en tu palabra ese manantial de conocimiento que está ahí. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Bueno, entonces, en continuación del tema que estuvimos viendo el viernes pasado, vamos a ver que estuvimos repasando, y el texto de Hebreos 12:2, ¿la hermana Doris me iba a ayudar? Hermana Doris, ¿puede leerlo, por favor? Sí. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. En este texto, como muchos textos de la Biblia, la palabra de Dios une el concepto del santuario terrenal con el santuario celestial. Cuando vamos a leer, vamos a darnos cuenta, y está subrayado, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Está apuntando al santuario terrenal con el primer mueble, acordémonos, el altar del sacrificio o del holocausto. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y está uniéndolo hacia el santuario celestial. Es interesante esta unión porque la hace Cristo, como lo hemos visto. Y en el inicio de empezamos este estudio con este texto muy conocido que es Éxodo 25:8. El texto dice, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Vimos cómo había conexiones de este texto con muchas partes en la Biblia y vamos a volverlo a repasar rápidamente para entrar a la segunda parte. Este texto entonces nos manda a la existencia de este santuario tal como lo hemos visto, lo hemos leído y a veces lo hemos estudiado muchas veces en el Antiguo Testamento, donde Moisés nos enseña a través de los rituales, a través de los muebles, a través de todo el procedimiento que Dios le ordenó a que eso tenía una significancia y que se iba a completar entre el tipo y el antitipo, que era la realidad de lo que era primero representación. Pero esto no quedaba ahí, se unía al santuario celestial. Y Hebreos es un libro, como hemos venido diciendo, muy amplio sobre este tema. Y vemos que esta cita la leímos la semana pasada. Dice, en resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Entonces vemos que el original está en el cielo, el verdadero tabernáculo. Y esta unión de entre estos dos tabernáculos es Cristo mismo en su vida. Esa vida que Él nos dejó como camino, esa vida que nos da el concepto del plan de salvación. En otro texto, el deseado de la gente dice, el ceremonial de los sacrificios
que había señalado a Cristo pasó, pero los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio por los pecados del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal, pero mirando a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel, aún no estaba descubierto el camino para el santuario. Miren, aún no estaba descubierto, ya estaba el camino, pero no estaba descubierto. Dice, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese de pie. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, como lo leímos, por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Como le dije, es libro deseado a toda la gente, es en la página 138, en el primer verso. Y esto está condiciendo lo que hemos leído en Hebreos 12:24. Y literalmente 12:24 dice, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces vemos cómo hay la conexión entre estos dos santuarios. Y como estudiamos la semana pasada, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vino al Padre sino por mí. En el texto que estudiamos hace un momento decía lo mismo, el camino, que todavía no había estado abierto el camino. Pero vemos cómo Cristo abrió ese camino y dice Salmo 68:24, ¿vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de mi Rey, de mi Dios. ¿En dónde? En el santuario. Vimos cómo se cumple el concepto del santuario entonces en este caminar de Cristo. Y él mismo se introduce en el capítulo 14 y el verso 6 de Juan diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijimos que para tener un poco más esto en entendimiento tendríamos que entrar a Éxodo capítulos 25 al 40 para tener los conceptos de los muebles y tener los conceptos de todo lo que viene Dios detallando a Moisés. Pero también tenemos el concepto del santuario en detalles de cómo Dios puso los muebles. Y esa estructura ya lo estudiamos el viernes pasado. Vemos cómo Dios armó desde el lugar santísimo hasta el altar del holocausto, en ese orden, ¿no? Del occidente al este o al oriente, ¿no? O del oeste al este. Esos detalles nos enseñaron bastantes cosas y nos vamos a seguir enseñando porque se cumple muchas veces en la Biblia este orden. Ahora, la comunicación era primariamente, como lo vimos, con el sacerdote, pero también lo hacía con el pueblo, a través de la nube, a través de la comunicación de dónde se movía el pueblo. Estudiamos entonces, vimos cómo se puede ver el santuario de una forma panorámica, o sea, externa, abierta, o también cómo ver el santuario de una forma interna, con detalles. Y estas informaciones nos van a servir para desarrollar estudios que vamos a ir Dios mediante cada día mejorando y aprendiendo más significados en cuanto a los muebles, los rituales de sacrificio y el desarrollo de este conocimiento que Dios dejó en el santuario para nosotros. Vimos en todo caso que este se desarrolla en base de columnas, este estudio, y para hoy día quiero recalcar esas columnas siempre de tener en claro. Estas columnas son base de todo el concepto de estudio que vamos a tener el día de hoy. Ok, entonces vamos con la primera columna y quiero atención porque esta columna o este versículo, que yo le llamo columna, va a ser muy significante para lo que vamos a estudiar. Dice acá, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vimos que este texto fue escrito mucho tiempo después de que Cristo murió, pero lo que llama la atención es que este texto se cumple para ese entonces en el Antiguo Testamento y ahora vamos a ver el cumplimiento para el Nuevo Testamento. Vimos que Cristo hablaba con los discípulos, les hablaba del Antiguo Testamento, de lo que ellos llaman Tanaj, que es la parte del Antiguo Testamento para nosotros. Ahora, este texto también va a tener referencia hacia el futuro. Y claro, nosotros también hacia el futuro y para el pasado. O sea, es un texto que abarca todo. En ese mismo contexto nos acordamos que Cristo hablando con sus discípulos, camino al Maús, le dice, comenzando desde Moisés y todos los profetas, o sea, el Antiguo Testamento para nosotros, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Acordemos que para ellos era la Septuaginta, para el tiempo de Cristo,
la traducción de los originales en el idioma, en lo que ellos tenían como verdad, entonces con la palabra de Dios. Ok, entonces tenemos ese texto que era, acordemos, que da testimonio de mí. Eso mantenemos en nuestra mente. Las escrituras daban testimonio de él. Lo segundo, otra columna en este estudio va a ser este texto. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Hecho, y no hay nada nuevo debajo del sol. Nos está dando a entender de que hay conexiones en la Biblia que tenemos que ubicarlas, y la ubicamos siempre por el contexto de Cristo, porque nuestro estudio tiene que ser cristocéntrico. Él tiene que ser la conexión de todos los puntos que tengamos que buscar. Dice que es lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo vuelvo a repetir. Eclesiastés en otro verso dice, lo que antes fue, ya es. Y lo que antes ya fue. Y Dios restaura lo pasado. Entonces vemos que muchos eventos que se van a suceder en la palabra de Dios ya pasaron en la historia. Y mucho que va a ser proféticamente ya también sucedió. Y lo que sucedió volverá a suceder. Entonces, es una secuencia de eventos. Otro texto, o otros textos que quisieran que ponga mucha atención, es este. Es muy conocido quizás para nosotros. Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6. Y les aconsejo que lean desde el verso 1 al 14, para que se den cuenta que todo tiene que ver con el santuario. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mi pueblo, y está hablando de los judíos, que luego va a ser nosotros, ¿verdad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste ese conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, está hablando de la administración o del proceso que sucedía en el santuario, del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es interesante que el pueblo de Israel era el pueblo que tenía la ley, pero según la palabra de Dios, ellos habían olvidado la ley. Interesante, raro, pero así dice la palabra de Dios. El pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Wow, no es un contexto parecido. Otro texto dice ya en Proverbios, sin profecía el pueblo se desenfrena, y está hablando de ellos y nosotros. Mas el que guarda la ley, bienaventurado. Entonces vemos cómo hay relación en estos textos del pueblo y ley. En una situación el pueblo, por no tener la ley y desecharla, Dios lo desecha. En una situación Dios lo hace bienaventurado. Qué precioso. Cómo Dios puede cambiar el esquema de una condenación a una bienaventuranza. Y eso pasa a través de su palabra. Y vemos que pasa en este contexto. Entonces tengamos esos 3 versos bases en nuestro estudio. El estudio principal fue el testimonio de Jesucristo en todo. La segunda parte de esos textos nos dijo que teníamos que ver que todo lo que ya era, también va a ser, y todo lo que será, ya fue. Y los tercer textos, porque son 2 en 2 que yo he puesto, nos lleva a tener que el pueblo se apartaba de la ley, pero también el pueblo, cuando regresaba a la ley, era bienaventurado. Es interesante que Dios quiere restaurarnos y está preocupado por esa restauración de su pueblo. Y somos un pueblo de Dios. Y Él nos va a hablar hoy día a través de su palabra. Entonces, que el santuario era un paralelismo con Cristo. Hermana Doris, ¿puede buscar Juan 1:14 para ver qué dice la palabra de Dios? Dice, me erigirán, y lo vuelvo a repetir porque este texto va a dirigir todo esto. Dice, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Hermana Doris, ¿puede leer Juan, por favor? Juan 1:14. Ok, hermano. 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, hermana. Entonces vemos que esto se conecta con Cristo. ¿Quién habitó entre nosotros? Cristo. Y lleno de la gloria. ¿Qué se nos manifestaba en el santuario, en el lugar santísimo? La gloria de Dios. Cristo, como vimos y lo comparamos la semana pasada en el estudio, era la conexión entre el santuario y su vida. Vimos que el santuario formaba una cruz en el esquema, y este esquema nos daba camino por donde Cristo tenía que caminar. Pero eso no quedaba solamente Cristo.
luego va a ser para nosotros, quizás me estoy adelantando a otro santuario, a otro estudio, pero les digo, porque este santuario es el camino. Si la palabra de Dios dice que es el camino, dice también la palabra de Dios que el que dice que anda en él debe andar como él anduvo. Dios abrió el camino, como lo leímos en el texto de Dice a todas las gentes. Descubrió el camino. Y vimos cómo Dios fue tan perfecto en su palabra, donde nos mostró que Mateo 1, 2, 3, 4 y 5 están en el contexto del santuario. Vamos a repasarlo rápidamente para los que no estuvieron la pasada. Vimos que Mateo 1 se centra en la genealogía del Cordero. Y están los textos, pueden ver cómo todo apunta a Cristo. Y acordémonos, da testimonio de mí la palabra, entonces tenemos que buscar a Cristo. En el capítulo 2 vimos cómo Cristo venía nacido por la ley y tenía que cumplir el ritual de la ley. Vemos que en el contexto, eso tuvo que hacer el ritual de la circuncisión y la purificación, tanto para él como su madre. Y esa ley se pagaba con sangre. Vimos que el capítulo 2 hablaba también de los magos del oriente. Y como lo comentamos la semana pasada, se encontraba del santuario, en el primer mueble, que significaba muerte y sangre. En este primer capítulo, los sabios del oriente le llevan a Cristo regalos que tienen que ver con la naturaleza del santuario. Oro, incienso, mirra, eran materiales utilizados en la adoración para el santuario. No eran desconocedores de lo que llevaban, ellos conocían la palabra. Y yo les puedo decir que ellos representan a la gente que no pertenece al linaje de Abraham. Bueno, eso es para estudiarlo más profundamente, pero vemos que hay muchas características. La muerte de muchos niños, esa sangre inocente, esa sangre que fue derramada. ¿Por qué? Porque buscaban la muerte de Cristo, esa profecía que querían cumplir en Apocalipsis 12:17, que la serpiente iba a devorar al niño. Hay mucho que entender solamente en este capítulo 2, que solamente hemos topado porque estamos estudiando las formas panorámicas del santuario. Y se los dejo para que ustedes sigan investigando y se van a dar cuenta que hay mucha riqueza. El concepto de las 4 profecías que se cumplen, tocamos la semana pasada. ¿Cómo se cumplen las 4 profecías? Y tiene que ver 4 cuerpos de este mueble, que finalmente significa el poder. Mucho por qué hablar también en el bautismo. Capítulo 3 resume el concepto del bautismo y va más profundo porque habla sobre el bautismo de agua y también de fuego luego. Y como vimos, el primer mueble se representa entonces en el capítulo 2. Este segundo mueble, que sería el lavacro, se representa en el capítulo 3. Y ambos muebles tienen una naturaleza de un material que está ligado a algo simple, algo común. Y el atrio está ligado a lo común, a lo simple. La gente llegaba hasta ahí. Era un acceso a todos. No, en cambio, era el lugar santo y el lugar santísimo. Tenía otra naturaleza. Entonces vemos que el santuario hasta en su orden y materiales era perfecto. Para resumir lo que tocamos la pasada, vemos que el capítulo 4 habla de Cristo pasando hacia el lugar santo. Vemos las tentaciones y cómo tenían que ver con los materiales, inclusive utilizados en el santuario. Vemos esos detalles, y ya lo vimos la semana pasada, y tendríamos que seguir estudiándolo porque es muy, muy profundo lo que dice. Pero vemos que la primera tentación tiene que ver con los panes de la mesa de la proposición. La segunda tentación lo lleva al pináculo del templo, en el desierto. Curioso, ¿dónde existía el santuario? En el desierto. Habla de templo. Y dice el lenguaje, en el espíritu fue llevado. Ese lenguaje en el espíritu se repite varias veces cuando la Biblia asocia al lugar santo. Y eso lo vamos a estudiar varias veces en la Biblia. Vemos que finalmente Cristo fue tentado con la luz de este mundo. Satanás lo tentó a que él le rindiera culto. Y como sabemos, el santuario en sí mismo era el lugar de adoración. Entonces vemos cómo se cumple perfectamente en el capítulo 4 también en la vida de Cristo. Y el capítulo 5, vemos que Cristo restaura la ley. Dice en el 5:17, ¿no? No he venido a abrogar, sino a cumplir. Cristo vuelve a darle el enfoque a la ley. Y como estudiamos en Proverbios, la ley y la bienaventuranza, están unidas, ¿no? El pueblo se desenfrena, se descontrola porque no tiene profecía, dice, más el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces el capítulo 5 de Mateo cumple lo que ya la Biblia está diciendo, o está diciendo el costo de la ley y bienaventuranzas. Y ese es el resumen que hemos estudiado. Ahora vamos a ir a otro santuario. Hasta acá está claro, espero que esté claro. Y si no les quedó claro, pueden buscar el video pasado para que tengan un concepto del resumen de lo que hemos estudiado hasta este momento.
Ahora ya vimos el resumen del santuario de Mateo 1 hasta Mateo 5. Y hoy día quiero mostrarle otro santuario. Un santuario que le va a poder conectar este santuario terrenal, como vimos la conexión entre el terrenal y el celestial. Ahora la Biblia lo va a hacer también en la vida de Cristo. En esto tampoco vamos a poder dar muchos detalles porque tenemos ya solamente media hora. Pero vamos a leer ciertos textos que nos van a llevar a comprender más esto y analizarlo. Como yo a veces comento con alguien, yo no le estoy dando nada nuevo. Probablemente muchos de nosotros ya hemos leído estos textos, pero el santuario nos va a permitir ver el contexto de cómo esto se entiende más vastamente y más claramente en el santuario. Bueno, para ver entonces esto, tenemos que ser conscientes que tenemos el conector principal en estos dos santuarios. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cristo entonces vivió, vimos, como el santuario. Él se llamó santuario, él se llamó camino. Pero era no solamente que su vida de Mateo 1 al 5 era perfecta en el santuario, sino también su vida cuando él ascendería a los cielos. Y eso vamos a estudiarlo hoy día. Pero antes de estudiarlo, vamos a ver qué dice la Biblia en diferentes partes para que esto nos sirva de conocimiento previo para entender cómo se arma todo esto del santuario. Vimos el texto que hemos leído desde el principio, es Éxodo 25:8, pero ahora vamos a aumentarle el 9 para ver cómo tiene una conexión más allá. Dice, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y sus utensilios. O sea, el santuario no era un invento de Moisés, era lo que Dios le mostró. Dios tenía que mostrarle algo para que él desarrolle el santuario en base a lo que Dios le había mostrado. Ok, nos preguntamos entonces, ¿dónde está nuestro Dios? Y claro, todo el mundo puede decir en el cielo, en los cielos. Pero la Biblia es detallista, da detalles mucho más profundos. Lo que dice Éxodo. Éxodo, en el primer libro, donde habla la palabra de Dios del santuario, explícitamente, porque lo habla implícitamente también, es Éxodo 15:17. Y este texto, antes que Hebreos, ya toca la existencia del santuario celestial. Miren lo que Moisés le está diciendo a Dios. Dice, tú los introducirás, plantarás en el monte de tu heredad que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Entonces la Biblia corrobora que existe un santuario en el cielo, que sus manos de Dios lo han hecho, pero es el lugar de su morada. Es interesante. Cuando la Biblia vemos a David por muchos problemas consternado y preocupado, pedía ayuda de Dios. Y David aclara de dónde venía esa ayuda. Mira lo que dice la palabra de Dios en Salmos 21:2. Jehová te responde en el día de tu angustia. Es un consejo para nosotros. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Él te envía ayuda ¿desde dónde? Desde su santuario. Y te sostenga desde Sión. Impresionante. Dice más. ¿Dónde vio David esa gloria y el poder de Dios? Él no lo vio en una guerra, en una lucha. Miren dónde lo vio. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Está en el desierto, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice? Para ver tu poder, tu gloria, así como te ha dado en el santuario. David vuelve a corroborar el contexto del poder y gloria en el santuario. Cuando David tenía problemas, en muchas dificultades o luchas que tenía con pueblos aledaños, él tenía muchos problemas en su mente. Dice en Salmos también, 77:16-17, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entendí en el santuario de Dios lo que pasaría con la gente que estaba en contra de él y de la voluntad de Dios, obviamente. Interesante. Cuando nosotros vamos, cuando íbamos a la iglesia y cantamos, o en la casa lo cantamos, o cuando oramos, ¿dónde van nuestros cantos y nuestras oraciones? Salmos vuelve a dar una respuesta. Salmos claramente en el verso. He aquí bendecida Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, que estáis en la casa de Jehová por las noches, alzad vuestras manos hacia el santuario y bendecid a Jehová. Salmos 134:1-2 nos dice claramente, ¿dónde van
nuestras alabanzas y nuestras oraciones, nuestras bendiciones inclusive. Lo vuelvo a repetir en el Salmo 150, 1 y 2. Dice, aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su poderoso firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle por su inmensa grandeza. Vemos entonces en pocos textos que he podido utilizar hoy día, porque hay muchos más, que Dios apunta siempre al santuario. Finalmente, ¿desde dónde Dios mira a su pueblo en la tierra? ¿Desde dónde está Dios? Y nos está mirando hoy en día, en estos momentos. Dice Salmo 102, 18 y 19. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová, porque miró desde lo alto de su santuario, miró Jehová desde los cielos a la tierra. Y volvemos al patrón de inicio de estudio, el santuario básico de Moisés. Este santuario tenemos que memorizarnos, hermanos. Esto va a ser ayuda para cada día estudiar su palabra. Nos va a guiar. Y van a aparecer cosas que Dios tiene acá. El conocimiento que Dios ha dejado es mucho, mucho. Que uno se sorprendería cuántas cosas salen de este santuario que Dios mostró a Moisés. Y por eso pidió con tanto detalle realizarlo. En el contexto de las profecías, cuando el pueblo de Israel, cuando sus discípulos estaban con desesperanza, le preguntaban sobre el futuro. Y en Mateo 24 es el contexto de las señales del fin, y lo conocemos. Dice el texto, por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, que estén en la azotea no descienda para sacar algo de su casa. La Biblia nos está dando, si uno está atado por los eventos del fin, tiene que ir al santuario. Y Dios dice, anda al profeta Daniel, el que le entienda. Hoy día no vamos a tocar Daniel, vamos a tocar Apocalipsis, pero luego vamos a tocar Daniel, Dios mediante. Es impresionante el contexto que Dios da en esta profecía, o en estas profecías que se unen en este texto, porque son 3 profecías de tiempo. Y vamos a entender detalles muy minuciosos para el día de hoy de nosotros. Ahora, de hecho, mucha gente en el tiempo de Jesús estuvo preocupada por las cosas futuras que van a venir. Y nosotros también estamos preocupados. Cuando vamos caminando, vamos a encontrar mucha gente y le vamos a preguntar, ¿qué es el Apocalipsis para usted? Y probablemente nos diga algo muy referente a lo que está en sus pantallas. Algo tenebroso, algo oscuro, algo feo, algo que tiene que ver con muerte, con desolación, algo con guerras, con síntomas de inseguridad. Eso es como el mundo ve el santuario. O mejor dicho, ve la tierra en el Apocalipsis. Inclusive, muchos cristianos cuando leen la Biblia se imaginan del contexto del Apocalipsis con respecto a las bestias, a la guerra, a los caballos, a lo que sucederá en la persecución, en el contexto de Apocalipsis 12, la paciencia de los santos, en la profecía, en las profecías que tiene este libro. Pero muchas veces dejamos de ver al autor principal de este texto. Y a veces, inclusive cristianos, mezclan los conceptos mundanos con los conceptos dados a través de su palabra. Muchos cristianos inclusive creen en la destrucción también de la tierra por agua y desgracias. Si ustedes se dan cuenta, en la imagen que está superior derecha hay una cruz. Yo lo saqué de una página cristiana y me sorprendió. Entonces, muchas veces, la mente del ser humano tiene una significancia en base a desgracia al Apocalipsis. Pero no es lo que Dios nos ha dado en el Apocalipsis. Dios nos habla del cambio que va a haber, de una tierra nueva, donde ya no va a haber memoria de lo pasado. Pero eso no se centra en el libro. El libro se centra en el regreso de Cristo, en el cumplimiento de su palabra. Y ciertamente vamos a ver cosas oscuras. El cristiano no está fijado en lo tenebroso y en lo oscuro, está fijado su mente en Cristo. Lo leímos hoy día en el primer texto. Puesto los ojos en Cristo. Entonces tenemos esperanza de lo que va a venir. No vivimos en un mundo de pena, de pesadumbre, de congoja. Sabemos que van a venir cosas porque están escritas en su palabra, pero miramos a Cristo. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando realmente leemos su palabra conforme Él escribió. Dice otro texto en Hebreos. En estos últimos días nos ha hablado por quién, por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien, asimismo, hizo el universo. Hebreos nos dice claramente por quién nos ha hablado Dios para los últimos tiempos. ¿Por quién? Por su Hijo. Y cuando tenemos eso en mente, nos damos cuenta que el Apocalipsis no es solamente algo de destrucción o algo penoso. Nos damos cuenta que el Apocalipsis realmente es la revelación de su palabra. Es el hecho de buscar y encontrar a Cristo, entender qué es lo que tiene Él para nosotros. Entonces el Apocalipsis pasa a ser algo mucho más agradable, algo mucho más llegado a la redención, mucho más llegado al concepto de que Cristo ya pagó todo. Pero este concepto de este libro también está guiado por su palabra y el santuario. Hoy día vamos a tocar ciertos textos que nos van a dar el orden de este libro. Les digo algo, vamos a dividir en nuestra mente este libro en la mitad, del verso 1 al 11 y del 12 hasta el final. Y vamos a darse cuenta algo, que se forman dos santuarios. Solamente hoy día vamos a ver un santuario, que es el santuario de la primera parte. Es curioso que se habla mucho de la segunda parte y no se habla mucho de la primera parte. En la primera parte Dios desarrolla el santuario celestial y en la segunda es donde se habla de la diferencia que había entre estos dos santuarios, de la guerra que iba a haber entre el bien y el mal. Pero en la primera parte se desarrolla básicamente el santuario en el cielo, cómo Dios llega al santuario, las 7 iglesias, qué hizo Dios en la tierra, y todo ese contexto a veces se deja de lado, los sellos, las trompetas, para centrarnos en la parte final. Pero Dios nos dice que no tenemos buscar los actores secundarios, sino que debemos buscar el actor principal. ¿Y quién es el actor principal del Apocalipsis? Pues Cristo. Recordemos entonces, Mateo ya nos dio un camino en toda la vida de Cristo. Lo mismo va a pasar en Apocalipsis. Yo les voy a dejar esta separata para que ustedes puedan estudiarlo en su casa, cada quien, y desarrollen todo esto de forma más amplia. Pero vamos a ver que Apocalipsis también nos toca los muebles del santuario de una forma ordenada, dividiendo el Apocalipsis en dos partes. La primera parte desarrolla todos los muebles, y vamos a tocar hoy día con ciertos detalles. Y la segunda parte también desarrolla el santuario. Ahora, vamos al primer capítulo. ¿Cómo introduce la palabra de Dios? ¿Se acuerdan de Juan? El verso que le dije que se memoricen dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Ok, lo utilizamos ahora acá. ¿Quién cree que aparece en el primer capítulo de Apocalipsis? Cuando abre el libro dice, la revelación de Jesucristo. ¿De quién habla Apocalipsis? De Cristo. Él revela a Cristo. Lo que decía Juan. Dice algo más. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Y sigue diciendo, el cual ha hablado y ha dado testimonio de la palabra, del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. O sea, Apocalipsis vuelve a hacer a Cristo el eje de este estudio de la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos a Cristo como eje, no vamos a tener falsos conceptos. Vamos a poder interpretar mejor la palabra de Dios. Y volvemos al texto que les dije, ¿no? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Y así empieza Apocalipsis, dando testimonio de Jesucristo. Impresionante. ¿De quién está hablando? Del Cordero, que era lo que aparecía primero en el santuario, el pecador y el Cordero. Luego entraba para cumplir con el requisito de la ley. Ahora vamos a ver cómo Apocalipsis sigue avanzando y sigue presentando a Cristo. Apocalipsis 1:5 va a presentar los dos muebles. Vamos a tocarlo rápidamente porque hay mucho que estudiar y ya me quedan solamente 20 minutos. Dice acá, Apocalipsis 1:5 dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, de nuestros pecados, su sangre. Entonces partimos, y la primera parte tiene que ver con un mueble muy interesante para nosotros. Dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y soberano de los reyes de la tierra. Vamos a fijarnos esto para desarrollar lo que sigue diciendo. Cuando hablamos la palabra primogénito, hay mucho que estudiar acá.
Pero cuando vemos en Génesis 4:4, la Biblia dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de la grasa de ellas, o de la grosura, dicen otras versiones, y es ofrenda. Vemos que al principio existe unión entre la verdad primogénitos y ovejas. Vamos a ver que eso tiene mucha repetición con Egipto, mucha repetición con los sacerdotes. Hay una constante repetición que nos va a llevar a tener más conceptos. También Apocalipsis habla en ese otro segundo santuario del Cordero, dice, y adorarán todos los habitantes sobre la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿El Cordero qué? Que fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces vemos que ya solamente la primera parte del verso 1:5 nos introduce al altar del holocausto, a Cristo y representación del tipo que se cumpliría en él. Obviamente, cuando hablamos de la palabra primogénitos, tenemos mucho que estudiar. Y como comentaba en estos días, al estudiar primogénitos, mucha gente puede decir, pero Cristo no fue el primero en morir. Claro, hubieron muchos que murieron. Puede decir, no, pero fue el primero en resucitar. Y no, antes de Cristo, es más, resucitó él a varias personas. Entonces hay que ver que de hecho tiene más significado. Y vamos a estudiar otro día para ver qué significa primogénito en el concepto. Primogénito viene varios conceptos que no están ligados a nuestra cultura. Por ejemplo, el primogénito en nuestra cultura no puede comprar la primogenitura. De un hermano menor o un mayor no lo puede. En la Biblia sí narra que una persona compró su primogenitura por un plato de lentejas. El primogénito en nuestra cultura es aquel que nace primero. En la Biblia, David fue el primogénito de entre sus hermanos y fue el último. Acordémonos de la historia de Jacob y Saúl. Acordémonos la historia de las 12 tribus. ¿Quién fue el primogénito? ¿Y quién llegó a ser primogénito? Bueno, hay muchos ejemplos. Abraham, Ismael e Isaac. Cuando Dios le pide a Ismael, le dice, tu único hijo. O sea, tenemos mucho para aprender de la Biblia con cuanto solamente el contexto de la mujer, que no es el contexto que tenemos en nuestra mente por nuestra educación. Y bueno, pasando al siguiente mueble, dice, él nos iba a lavar, ¿se acuerdan? Sangre. ¿Qué significa esto? En Hebreos, como diciendo, habla mucho sobre el santuario, dice 9, 11 y 12, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes, que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, una vez, para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Impresionante, la sangre de Cristo. Ahora sigue diciendo en Hebreos 9, 13 y 14, porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifica la purificación del cuerpo, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno ofreció asimismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces vemos cómo se desarrolla el contexto de estos muebles unidos en el verso solamente 1. ¿Por qué? Porque Apocalipsis va a desarrollar más el concepto de la entronización de Cristo en el cielo y cómo llegaría Cristo. En el primer capítulo básicamente habla, si queremos relacionarnos, al atrio. Va a hablar del concepto de lo que Cristo vivió en la tierra. Y se va a asumir en el capítulo 1. Pero finalmente en este capítulo 1, en el verso 20, inclusive va a hablar del contexto del candelabro. Y lo pueden buscar ustedes en su Biblia. Dice 1:20, respecto al misterio de las 7 estrellas que he visto en mi diestra, de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros que han visto son las 7 iglesias. La palabra de Dios da muchos detalles, para mí muy interesantes, en cuanto al contexto del orden de estos muebles. Sabemos que inclusive para llegar a estos muebles teníamos que pasar por un velo o una puerta, y que también se presenta en versos anteriores, hablando de las llaves que tenía que abrir. Es interesante ver que hay una conexión de orden que se da en el santuario, tal cual en la palabra de Dios.
Pasando ya al verso 3, donde se desarrolla ya el concepto de la iglesia, ¿no? Y es para nosotros, porque si estudiamos el 2 de Apocalipsis y 3, los capítulos, perdón, vamos a ver que hay un desarrollo completo de las iglesias. Y sabemos, pues, en la última parte, estamos siendo y somos la Odisea. Y este es un mensaje para nosotros. Quizás el mensaje no sea tan agradable para muchos, pero es el mensaje que Dios nos dio para nosotros. Y lo hace por amor. Quiere que nosotros aprendamos de este mensaje. Dice la palabra de Dios para nosotros, para la iglesia, para nosotros como testimonio. Dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así que, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Impresionante. Dios habla entonces en el contexto de la emoción de Cristo, luego nos da nuestro diagnóstico, nos dice cómo estamos. No es muy bueno ese diagnóstico, pero Dios no se queda con eso. Eso es un Dios que nos aconseja. Y miren lo que dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios no solamente se introduce a Cristo como el que iba a hablar estas palabras para la iglesia, nos da un diagnóstico muy triste. Quizás como cuando alguien va al médico y tiene un diagnóstico de cáncer. Pero no te quedas con el diagnóstico, sino Dios te da la salida. Dios te dice, te aconsejo que de mí compres por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas. Interesante. ¿Cómo tendríamos que hacer eso? La Biblia lo sigue explicando. Pero vamos a ver acá. Ahora, ¿cuál es la posición de Cristo? No solamente está aconsejándote y sentenciándote, sino que Él hace del Hijo de Dios, de lo que vino a hacer en esta tierra, la continúa haciendo. Dice, he aquí, cuerpo, mi voz, y abre la puerta, entraré a Él, y cenaré con Él, y Él conmigo. Dice algo más promesa, dice, al que venza, yo le haré, siente con mi trono, así como yo también he vencido, me he sentado con mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El contexto que está leyendo, esto lo habla en el lugar santo. Lo habla para las iglesias. ¿Y qué representaba el candelabro? Era la luz al mundo, que eran las iglesias, que Dios hablaría en todo el Apocalipsis. Este mensaje es para nosotros, y es un mensaje muy fuerte, pero muy de restauración. Dios quiere y está llamando, y está a la puerta. Así que vemos que el contexto entonces del santuario se centra en el contexto también del candelabro, que es para las iglesias. Si continuamos el contexto de Apocalipsis 5:8, y de hecho, porque tiene la Apocalipsis, en el verso 4, Juan está hablando y dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Él habla del contexto también de esa puerta. Juan ya habla de su puerta y mira esa puerta. Ahora, no vamos a entrar en esos detalles, sino solamente vamos a estar viendo los muebles. Dice Apocalipsis 5:8 y también 8:3, habla de lo mismo, habla del altar del incienso. Dice en el verso 5:8, cuando hubo tomado el libro, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. No vamos a poderlo ver, pero yo les dejo de tarea. El verso 4, el capítulo 4 de Apocalipsis es cuando Cristo no está en el cielo y va a llegar. Y Cristo llega justo en el verso 5. Y se ve cómo se desarrolla todo. Es el momento en que Cristo pasa de la tierra al cielo. Y eso hay que estudiarlo un día solo, Apocalipsis, para ver cómo se cumple eso con detalles minuciosos en la palabra de Dios.
Y siguiente mueble que podría ver sería la mesa de los panes. Seguimos en la Biblia y nos damos cuenta que en el capítulo 7 de Apocalipsis se presenta a las 12 tribus. Y sabemos la significancia de los 12 panes que tenía con respecto a las 12 tribus de Israel. Y el desarrollo de Apocalipsis 7, tanto 7 como 14, es el desarrollo de las 12 tribus, ¿verdad? Del mensaje de los tres ángeles también. Es un concepto que va ligado porque es la responsabilidad que existe para nosotros como pueblo de Dios. En los primeros versos hasta el 11 desarrolla el concepto y luego lo lleva al concepto de la lucha final entre el bien y el mal. Finalmente, en el verso 11, dividiendo este libro en dos partes, como vimos, la Biblia habla que en el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. ¿Y de qué está hablando? Del arca del pacto. ¿Qué pasó cuando sucedió eso? Dice, hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo grande. Entonces vemos cómo ya hasta ahora el cumplimiento del Apocalipsis también se da en el orden santuario. Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no solamente nos dejó el ejemplo en esta tierra, en su caminar, sino también cuando ascendió al cielo nos deja cómo pasó de lugar en lugar en su vida. Y cómo está ahora y qué está haciendo. ¿Cuál es su función? ¿Dónde está ministrando? ¿Y qué está haciendo por nosotros? Y no solamente lo que Él hace, sino lo que tenemos que hacer. Acuérdense que Dios dice en la referente a la iglesia de la Odisea, ¿no? Le da su diagnóstico, pero le dice, yo te aconsejo que hagas estas cosas. La pregunta es, Dios está ministrando en ese lugar. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como su pueblo? ¿Estamos obedeciendo el consejo o lo estamos desechando? ¿O pensamos que Él va a hacer todo el trabajo? Dios tiene claramente la aplicación en su palabra y tiene que llevarnos a entender que tenemos que seguir sus pisadas, sus caminos, sus huellas. Dice Romanos 14, 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Espero que este concepto del estudio del santuario en Apocalipsis les sirva para seguir investigando más, para que se den cuenta que el santuario que Cristo hizo en esta tierra con su vida, también es el santuario que Él caminó hacia el cielo, y nos ayude a visualizar lo que Dios tiene no solamente para Él, sino para nosotros, porque Él nos abrió el camino, dice su palabra. Y nosotros tenemos que seguir por donde el Cordero va. Y como dice la Biblia, el que dice que anda como Él, debe andar como Él anduvo, lo dice Primera de Juan. Les invito a orar para que Dios ayude a que este estudio sea un conocimiento elevado en su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este momento que nos has dado, este momento del sábado ya para muchos y ya de inicio del sábado para otros. Gracias, Padre, porque en este tiempo nos has permitido tener de reunión por este medio. Nos has permitido ver tu palabra, Señor. Ver cuán exacta y cuán perfecta es. Quizás los tiempos siempre quedan cortos para hablar de ti. Señor, permítenos gozarnos en ti en este sábado, ¿no? Y ahora estar disfrutando de lo que tú tienes para nosotros en fe, Señor. Ayúdanos a entrar en ese lugar santísimo que está escrito en tu palabra por fe y entender todo lo que podamos entender en cuanto al plan de salvación, porque sabemos que es infinito. Señor, somos humanos, somos finitos, pero queremos aprender de ti. Gracias por este grupo, porque tú reúnes a la gente de diferentes sitios a aprender de ti. Y gracias porque tú nos enseñas cada día, Señor. Tú nos enseñas todo, porque tú eres el único maestro y que quiere que tu palabra se difunda por todo sitio. Gracias, Padre, por lo que nos das y por lo que no nos das. Te lo agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, licenciado. Bellísimo hoy el estudio. Ver cómo está todo colegado y gracias por su tiempo. Les agradezco por también a todas las personas que se han unido a este estudio. Como dice el licenciado, gracias a este medio podemos llegar a muchas más personas que estando tantas veces juntos en iglesia. Ahorita vamos a escuchar el himno tema y después, licenciado, no sé si usted tiene tiempo para preguntas o comentarios. Okay. Sí.
Gracias. Después del himno podemos abrir los micrófonos para preguntas y comentarios. Adelante, Mabe. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Gracias. Gracias por el lindísimo himno. Bueno, los micrófonos están abiertos. ¿Quién desea hacer una pregunta, un comentario? Adelante, el licenciado Gerson nos tiene algunos minutos para responder nuestras preguntas. Acuérdense que todo esto está grabando para después volver a estudiar, así es que si algo se les escapó, se puede ver en nuestro canal de YouTube, que Mabe pasará en la chat escrito el nombre de todo el canal. Adelante, quien desea, por favor, participar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, pero parece que todos están ¿O está claro o no se entendió nada? Una de dos. O está claro o no se entendió nada.
No hay problema, todos estamos para aprender. Yo no lo sé todo, yo siempre lo he dicho, pero si me puedo ayudar o algo no quedó claro, podemos repetir algo para que les pueda servir de estudio. Gracias, licenciado. Bueno, yo pienso que en realidad el modo en el que usted explica es muy claro y yo en realidad me quedé así un poco, ¿cómo le digo? Impactada de cómo es propio una secuencia, cada cosa perfectamente. Entonces, esa es mi curiosidad de seguir aprendiendo, porque si este es el inicio, pienso que más adelante vendrán cosas más importantes. Sí, y cada vez se hace más, como más interesante porque si uno tiene las herramientas de inicio, luego se puede tener otros santuarios. Otros santuarios. Lo voy a iniciar para hablar. El santuario, como digo, yo lo he visto y lo veo por esquemas, y eso hace que cuando uno pueda estudiarlo, lo pueda interactuar. Y eso va a hacer que sea más fácil de ver respuestas que a simple vista no hay. Si quieren, le hago un ejemplo, pero de repente va a tomar un poco de tiempo. Quisiera resolver preguntas, de repente alguien que tiene alguna duda, porque la siguiente vez yo voy a tocar probablemente el tema del santuario con Daniel o el santuario con los profetas. Así que ahí voy a dar ejemplos, entonces, cómo une ya los dos santuarios, porque hemos visto santuarios solos, el santuario de la vida de Cristo y el santuario del Apocalipsis. Y siempre los santuarios con Cristo son bien desarrollados y más fáciles de entender. En cambio, hay santuarios que tienen ese orden, que son más complejos. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hermano Gerson, más que nada le quiero agradecer por su tiempo y por ayudarnos a entender el santuario y muchas otras cosas. Dios le siga bendiciendo su ministerio. Y una pregunta tonta, ¿va a haber santuario en la nueva, en la vida eterna, en la Nueva Jerusalén? Vamos a Apocalipsis 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte ataviada como una esposa anunciada por su esposo. Verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso dice la palabra de Dios. Entonces hay que estudiarlo porque hay mucho en la palabra de Dios que habla sobre esto. El santuario está desde la primera página de la Biblia, de forma implícita, no está explícita. Y ya de repente vamos a estudiarlo otra vez. Pero la palabra de Dios siempre apunta al santuario. Y es bonito. Por eso que a mí me apasiona mucho este tema, ¿no? Y para mí no es algo, es como compartir algo que yo puedo, que siento de que Dios me ha permitido entender. O sea, para mí es un gusto. Y si me piden hacerlo otra vez, lo voy a hacer otra vez. Y gracias a Dios, mucha gente quiere escuchar el santuario. Dios mediante, mañana estoy en otro Zoom, Dios mediante, en Uruguay. Porque hay muchos amigos que siguen estudiando. Y son otras personas que van a seguir queriendo aprender sobre el santuario. Y hemos tenido también santuarios en Perú. No sé, hermana Zulma, de dónde ustedes, pero en muchos países. Yo creo que acá hay gente de Estados Unidos, he visto, estoy viendo gente de Perú, estoy viendo gente de México, si no mal veo, y así, de Italia, obviamente, porque estamos en Italia. Entonces, yo creo que mucha gente está teniendo la intención de aprender. Miren, está en Chicago usted. Qué gusto. Y bueno, así se están levantando muchos lugares y muchas personas. Veo que hay gente de Colombia. Entonces, Dios está haciendo de que el santuario que siempre estuvo allí sea ahora visualizado más para la gloria de Dios, ¿no? Sí, es para la gloria de Dios todo. ¿Alguna otra pregunta? Quizás que pueda ayudar. Y si no, lo dejamos para la siguiente semana si no tengo la respuesta. Licenciado, parece que no hay preguntas, que quedó todo muy claro. Muchas gracias otra vez más por su tiempo, su disponibilidad. No sé si en el chat hay alguien, hay alguna pregunta.
Yo quería preguntar si el santuario tiene algo que ver con el mensaje de los 3 ángeles. Sí, exactamente que sí. Le voy a dar solamente un texto. Usted es adventista, ¿verdad? Hay varios textos, pero solamente le voy a dar uno. Y tiene que ver 3 ángeles, ¿verdad? No es casualidad. Y son 3 ángeles, 3 mensajes. Acá le voy a dar el texto. El deseo de toda la gente, si no me recuerdo, es un ratito. Y está en el mismo orden de lo que dice la palabra de Dios. Acá está. También 5. Acá está. Decía a todas las gentes, 138, 1. A ver, espérese. ¿Qué capítulo, hermanito? Déjeme ver, ese no era. Es lo que pasa que yo estaba estudiando y no, déjeme ver acá, no sé si está, a ver. Ella asocia al mensaje del tercer ángel con el lugar santísimo. Y no es fácil, no es difícil de verlo, porque sabemos que estamos en la última parte del santuario. Y el mensaje de los 3 ángeles, voy a sacar los textos, pero quisiera resumirlo así. El mensaje primario es sobre la creación, sobre toda la tierra, ¿verdad? Y cuando hablamos de Cristo en su plan de salvación es hacia toda la tierra, su muerte es para todos, no hay diferencia, y eso se da al atrio. El segundo mensaje dice, ha caído Babilonia, y es la interposición de dos santuarios, el santuario de Dios y el santuario de contaminación. Acordémonos que Cristo habla de la asolación desoladora, la abominación desoladora. Y en capítulo 12 en adelante se interponen 2 santuarios. Acuérdense de las 2 mujeres. Y finalmente se resume en el santuario del tercer ángel con el último santuario del lugar santísimo. El texto es tal cual, lo dice el Espíritu de Profecía. Y no lo tengo ahorita, pero yo se lo consigo. La siguiente vez, antes de empezar, lo estaba estudiando y no lo tengo ahorita, pero se lo prometo, hermano. Se lo prometo, se lo debo. Pero está en el Espíritu de Profecía y lo dice claramente. Yo me quedé sorprendido porque era lo que yo venía estudiando y venía asociando, como ven que hago a veces, hago asociaciones, y dije, parece que viene que ver algo. Y Elena G. de White lo explica, tal cual, dice ella, es el mensaje del tercer ángel. No lo he encontrado. Pero sí, les debo, la siguiente vez, apenas empezamos, se los doy. Y ahí va a ver el santuario y el mensaje de los 3 ángeles. Ok. Gracias, hermano. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, tampoco hay preguntas en el chat, licenciado. Entonces yo creo que podemos cerrar aquí el día de hoy. Ok, entonces estamos despedidos todos. Y bueno, yo feliz, Dios mediante, nos vemos el siguiente viernes. Vamos a ver qué es el tema. Estoy estudiándolo porque tengo 2 temas. Puede ser el santuario para los patriarcas. Les explico. El libro de Patriarcas y Profetas también está escrito en el orden del santuario. El libro del conflicto de los siglos también. Es impresionante. No sé si alguien tiene un conflicto de los siglos cerca y lo puede buscar. Se va a dar cuenta que lo primero que tiene es la oración de Cristo. Empieza con una oración de Cristo. Y si va bajando, ¿qué empieza en el santuario? Empieza con el altar del holocausto, ¿verdad? Lean el capítulo 1 para ver que Cristo, que el Espíritu de Lucía habla sobre la Pascua y está hablando sobre el sacrificio del Cordero. O sea, así empieza el conflicto de los siglos y desarrolla el contexto de la Pascua. O sea, y vamos a entrar con detalles y nos vamos a dar cuenta que el orden es perfecto. El libro de Patriarcas y Profetas habla primero de Adán, y Adán es la representación de Cristo. Por Adán entró el pecado, por Cristo entró la vida.
Hay un paralelismo muy impresionante en todos estos. Y solamente estoy hablando de 2 ejemplos para desarrollar. Los invito a que ustedes puedan utilizar esta forma de verlo para que puedan seguir investigando en la palabra de Dios. Y bueno, siempre me gusta tener los textos. Hoy día se me escondió, pero está el texto. Así que a la siguiente, lo primero que hago, le saco el texto porque me sorprendió a mí y también supongo que les va a sorprender a ustedes. Dios Gerson, quiera. Sí. Hola, Eddie. sí, aquí encontré en Primeros Escritos algo relacionado con el tercer ángel del santuario. Si quieres, A ver, lo leo. léelo, Dice, léelo. el tercer ángel concluye así su mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celestial. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Amén. Ese es el texto, si no me recuerdo. Ese es el texto. Y apunta al tercer ángel y el lugar santísimo. Gracias, Erin. Amén. De todas maneras, la siguiente semana lo voy a tener en una presentación para demostrarlo en escrito, pero así está. Si puedes, colócalo en el chat, por favor, para que los hermanos puedan tener esto. Ok. Ok. Dice Gretchen de México, supongo que es. Solamente agradecerle por su tiempo y por la lección del santuario. No, de nada, hermano. Estamos para servirle. Cuando quiera. Si hay algo que estudiar por México, me invitan. Y ahí vamos. Si no se puede viajar, por lo menos viajaremos por internet. Dios los bendiga a todos. Realmente estoy feliz de compartir con ustedes porque aunque no crean, uno aprende. Yo sigo aprendiendo. Así que no es que yo les estoy enseñando nada, les aseguro. O sea, yo solamente estoy aprendiendo a compartir lo que ya veo que se está descubriendo, nada más. Así que ustedes utilicen este esquema y de repente les ayuda como a mí. Y van a entender, las cosas se juntan. Por ejemplo, le voy a dar una pequeña explicación cortita. Cuando la palabra de Dios habla sobre el testimonio de Jesús, la paciencia de los santos, ¿no? Y el testimonio de Jesús se representa al lugar santo. ¿Por qué? Porque, quiera o no, uno cuando pasa, y eso tiene que ver con nosotros, de repente voy a decir muy rápido, pero voy a tratar de hacerlo. Cuando uno conoce a Cristo, tiene que enamorarse de Jesús, de su muerte, tiene que enamorarse del altar del holocausto. Luego que se enamora uno, acepta a Cristo como su Salvador. ¿Y cómo lo hace? A través del bautismo, que es el lavacro. Entonces, directamente uno entra a ser pueblo de Dios, que es entrar al lugar santo. Y el que entra al lugar santo tiene que olvidarse lo que antes hacía. ¿No hemos escuchado que dicen que nacemos de nuevo? Ya pues, el que entra al lugar santo tiene que aprender a comer. Acuérdense, hermanos, mucha gente quiere entrar al lugar santo y quiere seguir comiendo lo que siempre ha comido. Pero la Biblia dice que no. Tienes que aprender a comer del pan espiritual. Tienes que aprender a comunicarte con Dios a través de la oración, porque la oración es de los santos. Y finalmente, a través de esta comunión, tanto de la oración como de tu alimentación espiritual, se produce un testimonio, pero no de ti, sino del testimonio que el Espíritu hace en ti, porque el candelabro estaba irrigado de aceite, que representa el Espíritu Santo. O sea, tú no eres el testimonio es lo que Dios hace en ti. Y finalmente, cuando el testimonio da ese concepto, tienes que vivir en relación con la ley de Dios, que es el lugar santísimo. O sea, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, lugar santísimo, y tienen el testimonio de Jesús, lugar santo. El santuario en su máxima expresión. No sé si me entiendo, pero yo lo veo así. Y me pareció muy, muy práctico de entender la vida del cristiano, que no depende de ti, depende siempre de Dios. Bueno, eso lo vamos a desarrollar otro día. Y ok, dice, hoy se celebra la fiesta de Purim y hasta el libro de Esther no se menciona el nombre del Señor en ese santuario. Oh, sí. Hay, como dice, hay fiestas que fueron luego ampliadas por el pueblo de Israel. Siempre el pueblo de Israel también aumentó cosas. Inclusive ellos tienen ahora un candelabro de 9 brazos. Y fue cambiando en el tiempo.
porque las costumbres humanas también entraron, pero Dios instauró las fiestas principales en Levítico 23. Ajá. Y eso también habría que estudiarlo, porque estas fiestas principales tienen que ver con 3 tiempos del año. Son 3 fiestas principales y son 3 lugares en el santuario. Y también tiene que ver eso en relación. Bueno, Dios me lo bendiga y que pasen un feliz sábado a todos. Estamos en contacto y pronto seguiremos estudiando, si Dios lo permite, el santuario. Bendiciones.